fortaleza mía, roca mía, castillo mío, libertador. Dios mío, en quien confiaré, si mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Dios mío. Paz y bien, hermanos, muy buenos días. Hoy es 6 de febrero y la iglesia celebra el quinto domingo del tiempo ordinario. Escuchemos el Evangelio para este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículo del 1 al 11. En aquel tiempo la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios, estando él a orillas del lago de Genesaret. Desde allí, vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la apartara un poco de la orilla. Desde la barca sentado enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Rema mar adentro, y echen las redes para pescar». Simón contestó: «Maestro, nos hemos pasado toda la noche trabajando y no hemos sacado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes». Y puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red. Hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca, para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron a ellos y llenaron las dos barcas, que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo: «Apártate de mí, Señor, que soy un pecador». Y esto, que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él, al ver la cantidad de peces que habían cogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Ellos sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, el Evangelio de hoy nos trae muchas enseñanzas, y la primera, pues, que relata este acontecimiento que marcó la vida de Pedro seguramente, puesto que esta pesca milagrosa lo motivó a él para entender aquella vocación que Jesús le proponía: serás pescador de hombres. Fíjense lo que aconteció. Dice que Jesús estaba rodeado de una multitud de gente que venía. Qué extraño, ¿no? Porque era un mar de gente y al otro lado estaba el mar de Galilea. Y a la orilla de este mar de Galilea estaban unos pescadores lavando sus redes. Habían tenido toda una faena en la noche de pesca infructuosa. No habían cogido nada, no habían pescado nada, y lo único que atinaban es a reparar sus redes y a limpiar pues sus redes. Estaban ahí cuando esta muchedumbre de gente se acercó a ellos junto con Jesús, y Jesús dice que se subió a la barca de Pedro. Miren qué interesante. Ha sido algo no premeditado, ha sido algo guiado por la providencia de Dios. El hambre y la sed que la gente tenía de escuchar a Jesús, y por otro lado, circunstancialmente se sube a la barca de Pedro y le pide que reme mar adentro, y desde ahí comienza a predicar y a hablarle a la gente que estaba en la orilla del lago. Resulta que, terminado de predicar, Jesús le dice a Pedro: «Rema mar adentro, echa las redes a la derecha». Pedro, al principio sorprendido, le dice: «Maestro,
hemos luchado, hemos bregado toda la noche y no hemos cogido nada. Pero porque tú lo dices, voy a echar la red a la derecha. Si se dan cuenta, hermanos, lo que Jesús le estaba pidiendo a Pedro no era algo muy racional, puesto que echar la red a la derecha o a la izquierda no tiene gran trascendencia, puesto que la barca no es muy grande. Pero en esta oportunidad lo que se ve es la obediencia de Pedro, de un Pedro que, siendo pescador, recibe un mandato de un carpintero, que es Jesús. Él obedece y hace un acto de fe. Y la maravilla de todo esto es que tiene una pesca tan maravillosa que no solo tuvo abundante para él, sino para sus compañeros que estaban en las otras barcas. Es así que Pedro, postrado de rodillas ahí en la barca, le dice a Jesús: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Y es que, hermanos, la experiencia de sentirse pecador es una de las características del encuentro con Dios. Una persona que se ha encontrado con Dios, automáticamente este encuentro viene con la conciencia de ser pecador. No es una conciencia que te lleva a hundirte en la culpa, sino es una conciencia que te lleva a la humildad y a qué, a reconocer que Dios es grande, que Dios es misericordia y que se ha asomado a tu vida. Esto es lo que sintió Pedro. Y Jesús le dice: Simón, hijo de Juan, desde hoy serás pescador de hombres. Y dice que él y sus compañeros dejaron las redes y lo siguieron. Hermanos, a veces en la vida también nosotros hacemos muchos esfuerzos y sacrificios por tener una pesca abundante, por ser felices. A veces queremos pescar en la vida sin Dios y a veces nos encontramos como Pedro lavando las redes porque hemos pescado de repente cosas que no valían la pena. Pero sin embargo, qué interesante es saber que obedeciendo a Jesús, que siguiendo sus huellas, que siguiendo sus decretos y sus mandatos, el Señor nos regala pesca abundante. Por eso, hermanos, aquella palabra que dice: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, es cierta. Cree en Jesús, abandónate en Él, cumple sus mandatos y te darás cuenta que solo Él tiene palabras de vida eterna. Hermano, y si te animas a ser pescador de hombres y si sientes el llamado del Señor, no dudes en decirle un sí, que no te arrepentirás. Recibimos la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Que Dios Todopoderoso los bendiga, los proteja, los guarde, les muestre su rostro, les conceda salud, paz, protección y bendición. Dios los bendiga abundantemente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Paz y bien, hermanos, que tengan un lindo domingo.